Bienvenidos al episodio número 62 de La Noche y sus historias. El día de hoy les traemos algunos relatos que estamos seguros les provocarán pesadillas esta noche, sobre todo en una noche lluviosa como esta. Algunos son relatos respecto a la niñez, esas leyendas o esos mitos que sobreviven aún en muchas escuelas o en muchos lugares donde se supone que hay almas en pena. Esperemos sean de su agrado estos relatos. Antes de comenzar, solamente queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de su habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana, podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El primer relato lo comparten de manera anónima. Era una noche sin luna, y el reloj marcaba la medianoche cuando tomé la carretera de regreso a casa. El cansancio pesaba en mis párpados, pero la alegría de haber visitado a mi novia durante mis vacaciones me mantenía en marcha. Mis amigos y familiares compartían historias y risas en el asiento trasero, ajenos al silencio que se extendía fuera del coche. Al acercarnos al tramo conocido como El Brujo, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un lugar infame por sus leyendas y numerosos accidentes que habían reclamado vidas inocentes. Mis ojos, luchando contra el sueño, se desviaron hacia la izquierda, donde una figura se materializó bajo la luz tenue de las estrellas. Un anciano en un triciclo viejo pedaleaba a la par de nuestro auto, que iba a unos 80 kilómetros por hora. Su presencia era tan real como el asfalto bajo nuestras ruedas. Por un instante aparté la mirada para enfocarme en la carretera. Cuando volví a buscar al anciano, este había desaparecido. No había rastro de él, ni en la oscuridad ni en la luz de nuestros faros. Pregunté a mis compañeros si habían visto al anciano, pero su respuesta fue un unánime no. El silencio se apoderó del coche, y el sonido del motor parecía ahora un murmullo distante. Reduje la velocidad, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. La carretera del Brujo tenía una nueva historia que contar, y yo, sin quererlo, me había convertido en su protagonista. La noche aún era joven y el viaje largo, pero algo me decía que esa figura en el triciclo viejo no era solo una alucinación del sueño. Si les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato se titula La niña embalsamada y lo comparte Héctor Dorantes. Isaías, desde hace muchos años, trabajó en la funeraria, preparando cadáveres para su velación, acostumbrado a estar cerca de los difuntos. También le hacían todo tipo de peticiones, algunas muy extrañas, pero nunca como la que le dijo don Raúl, el cual velaba a su hija, que había fallecido de un cáncer. Don Isaías, ¿usted sabe embalsamar cuerpos? Sí, pero nunca lo he necesitado. La mayoría de la gente los crema o los entierra. ¿Por qué desea embalsamar a su hija? Mi hija Miriam era la luz de mi vida. Ya ve, hace 2 años murió mi mujer. Ahora ella. No importa el costo, deseo tenerla así como está. Siguiendo los deseos de don Raúl, Isaías embalsamó a la pequeña Miriam, llevándola a la casa del doliente. Parece como si estuviera dormida, tan bella. No sé por qué Dios me puso estas pruebas tan duras. Así estaré menos solo. Pasaron los días y semanas. La vida de don Raúl era metódica y triste. Cada noche iba a la recámara de su hija a darle las buenas noches. Todo parecía transcurrir normal. Solo 2 empleadas domésticas. Hacían los menesteres en la mañana
y se iban por la tarde, hasta que una tarde, en que se encontraba solo, escuchó ruidos en la recámara de su hija. Fue rápido a ver qué pasaba. Aterrado, miró a su hija de pie, jugar con sus juguetes. «Esto no puede ser. Tú estás muerta». «No, sigo viva, ya que no dejas de estar triste por mí». Se acercó a su papá y lo abrazó. Con mucho temor miraba a su hija, la cual tenía sus ojos sin ese brillo que tienen las personas vivas. Poco a poco se habituó a verla, cada noche. Aunque eran unas horas, para él representaba no estar solo. Siguieron pasando los días, hasta que una noche oyó a Miriam en la cocina. Vio horrorizado que ella sacaba la carne cruda para después devorarla. «Hola, papá, tenía hambre, perdóname. Sé que no te gusta que coma a escondidas». Tembloroso, don Raúl no sabía qué hacer. Entonces llamó a Isaías, el cual llegó a verlo rápidamente y le contó lo ocurrido. «Solo porque usted me lo narra lo creo. Sí, es que una parte de ella tiene vagos recuerdos. Reacciona como cuando estaba aquí en su casa. Lo que podemos hacer es cremarla, esperar a que se duerma, que más bien lo hace en automático. Esto sí que es una locura». Al irse Miriam a su cuarto, se aseguraron de que durmiera. La cargaron y la metieron en un ataúd metálico. Sin pérdida de tiempo fueron al crematorio. Al llegar, la sacaron. Ella ya empezaba a golpear y deseaba salir. Isaías encendió el horno y la cremó. Los gritos de ella erizaban los cabellos. Don Raúl se hincó y gritó sin contenerse, hasta que todo fue silencio. 3 horas después, Isaías le dio las cenizas en una urna. Sé que es muy duro perder a un hijo, pero más malo es querer desafiar a Dios. Cuídese mucho y verá que pronto estará mejor. Al llegar a su casa, don Raúl dejó la urna en la sala y se fue a descansar. Mas cada noche el espíritu de Miriam salía para seguir ahí y nunca más abandonar a su papá. La siguiente historia la comparte Oscar Rodríguez y se titula El niño de la morgue. Hace años que trabajo en la morgue del hospital. Ya estoy algo viejo y cansado. He visto llegar cuerpos de amigos. Por desgracia, también me ha tocado recibir a parientes. Hoy me siento más agotado que de costumbre. Atendí solo a 3 cadáveres, un niño y 2 adultos. Siempre les hablo y converso con ellos mientras los preparo, como cuando uno charla con el peluquero. Terminé mi turno y me despedí del guardia. Su rostro me resultó familiar. Tal vez ya lo había visto en otra ocasión. Me dijo: «Que le vaya bien, don Alberto. Descanse y nos vemos pronto». Le respondí con un adiós, haciéndole señas con la mano, y me enfilé hacia la calle, en la incipiente oscuridad. Como mencioné antes, estaba cansado. Vivo a unas cuadras del trabajo, así que suelo irme caminando a mi casa. Para ello, atravieso un sitio recreativo que se encuentra frente al nosocomio. Es un bello lugar, muy bien iluminado, donde casi siempre hay gente. Algunas personas me saludan cordialmente, como si me conocieran desde hace mucho. Al cruzar el parque, diviso a un niño jugando con una pelota. Pasa frente a mí y me regala una sonrisa. Siento un repentino dolor en el brazo izquierdo y una leve punzada en la cabeza, pero aún así le devuelvo el gesto. Con algo de taquicardia, me acomodo en una banca para recuperar el aliento. La gente me observa con atención mientras intento calmarme. En ese momento el pequeño se acerca y me dice: «¿Se siente bien, don Alberto?», pregunta el chiquillo. Lo veo muy pálido. «¿De dónde me conoces, hijo?», le pregunto sorprendido. «Usted fue muy amable conmigo, ¿lo recuerda? Hace poco me atendió. Me contó que tiene un nieto de mi edad
un chico que vive en Zacatecas con su hija y con su yerno. Al instante un escalofrío hela mi cuerpo. Es el inocente que había preparado horas antes en la morgue. ¿Qué haces aquí? Tú estás muerto, le digo, un tanto nervioso. Solo quería saludarlo. Venimos por usted. Deseamos acompañarlo. ¿Quiénes? ¿A qué te refieres? Cuestiono levantando la vista. Es cuando noto que varias personas del parque visten de blanco y me miran sonrientes desde la distancia. Así es, don Alberto, continuó el niño. Queremos agradecerle su gentileza porque siempre tuvo un trato especial para nosotros. Algunos teníamos miedo y usted nos atendió con mucho respeto, como si estuviéramos vivos. Su ayuda nos permitió avanzar hacia la luz y hoy deseamos guiarlo en su nuevo camino. No tema, relájese y acompáñenos. Pronto conocerá la verdadera paz. Al escuchar esas palabras siento un gran sosiego en mi alma. De repente todos me abrazan, me levantan y nos dirigimos a un lugar de bellos fulgores, donde seguramente me aguarda el paraíso. Al día siguiente los periódicos publicaron una nota. Hombre sufre un paro cardíaco en el parque. Muere recargado en una banca, con una sonrisa en el rostro. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. Hola, buen día. Les voy a contar una historia que me pasó a mí cuando tenía apenas 5 años y que siempre la llevo en mis recuerdos. Esto pasó cuando iba yo en el kinder. Algunos de mis compañeritos y yo nos habíamos percatado de que asustaban en los baños de los niños y de las niñas. Y por nuestra curiosidad queríamos ver qué pasaba o quién era. Cuando nos asomábamos adentro de los baños y al mismo tiempo revisábamos en las bodeguitas donde guardaban las escobas, ahí junto a los baños, todos salíamos corriendo porque se escuchaba un ruido muy feo, quejándose y gritando. Cuando volvíamos a regresar a ver qué era, nos volvió a asustar. Y eso se lo contábamos a nuestra maestra del kinder. Pero ella no nos creía, hasta que ya nos daba miedo ir al baño. Y en vez de ir al baño, cuando teníamos la necesidad, mejor hacíamos cerca de los juegos, por temor a escuchar esos gritos y quejidos feos. Hasta que hubo una vez, de nuevo en el que la mayoría fuimos a ver los baños, acercándonos todos en bolita. De inmediato vimos salir un niño correteándonos, pero este niño estaba con toda su ropa vieja, desgastada, descalzo y mojado, su cara algo desgastada, con sus ojos blancos. La verdad me quedé paralizada. Al verlo quería correr y no podía. Quería caminar rápido, pero me hacía muy lenta y como si no pudiera caminar. Por más que avanzaba, el niño estaba cerca de mí, correteándome, hasta que le di la vuelta al patio principal y vi a mi maestra sentada, afuera del salón. Fue como me alivié al mirarla. Me acerqué a ella y le conté lo que estaba pasando, pero no podía hablar, y le dije lo que me pasó. Fueron a ver, pero nunca encontraron nada. En ese entonces ya no íbamos al baño, y mejor íbamos al baño cerca de los juegos. No sé cómo terminé mi kinder, pero así fue. Ya después, pasando el tiempo, escuchando anécdotas e historias de mi abuelita, que en paz descanse, y mis tíos también que habían ido a ese kinder. Decían que ahí era un río, y que en ese río iban a lavar sus ropas, y que también iban a nadar. Pero hubo una vez en que por descuido 3 hermanitos pequeños se habían metido a nadar y se ahogaron. Ahí mismo perdieron la vida. Me imagino que uno de esos niños que falleció fue el que asustaba en los baños. Gracias por leerme. Esta fue mi historia. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerden que pueden escribirnos a
la noche y sus historias @gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.